Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo va a abordar 3 temas principales. 1, el atavío de las mujeres, cómo deben ir ataviadas, los abusos que se estaban cometiendo en la cena del Señor y la institución de la cena del Señor, así como el comer y beber indignamente del Señor. En Corintio, no hablo de la iglesia, hablo del lugar. Socialmente, la mujer prostituta andaba con la cabeza descubierta. Hablo del contexto fuera de la iglesia. La mujer que tenía a su esposo, que venía de un hogar decente, digamos, andaba con la cabeza cubierta. Y las mujeres esclavas andaban pelonas, las rasuraban pelón a coco para indicar que eran esclavas. A esa cultura va dirigido este contexto del velo y el no velo. Si Pablo hubiese fundado una iglesia en el África o en algún lugar de estos, seguramente Pablo hubiera enviado una carta y hubiera tratado el asunto de que si era correcto que las mujeres dentro de la iglesia se cubrieran o no se cubrieran los senos. Pero sí envió una carta a Corintio donde había un problema con la cuestión de cubrirse o no cubrirse el cabello dentro del culto y fuera del culto. Es el punto que se va a abordar en el contexto cultural. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, de Pablo, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Instrucciones se traduce como tradiciones en otras versiones. Qué bueno que mantiene sus tradiciones, siempre y cuando la tradición no vaya en contra de un concepto ético. El cristianismo es respetuoso de las tradiciones culturales, siempre y cuando una tradición cultural no vaya en contra de un principio ético cristiano. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Se está dirigiendo a hermanos cristianos. Esta carta no está dirigida a gente que no conoce de Cristo. Y es un error que usted le lea esto a alguien que no es creyente, que ni siquiera sabe que la Biblia tiene autoridad divina y que ni siquiera ha reconocido que Jesús es el Salvador. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Aclaro que no quiere decir que Cristo sea menor que Dios Padre. Cuidado con esto porque es un versículo que puede tergiversarse, sobre todo por la doctrina del testigo de Jehová, sino que Jesús, al encarnarse, se sujetó al Padre. A eso se está refiriendo, pero no quiere decir que sustancialmente Jesús no sea Dios o sea un Dios inferior al Padre. Todo varón que ora o profetiza, cuando vean la palabra profetizar en el Nuevo Testamento, está indicando predicar. No profetizar es adivinarles a ustedes el futuro, ni decirles si les va a ir bien en el negocio, si van a sanar o no van a sanar. Esa no es función de un predicador. Todo varón que ora, profetiza o predica con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. El hombre, en el contexto cultural corintio, tenía descubierta su cabeza y normalmente las mujeres tenían la cabeza cubierta como un acto de sujeción al hombre. Sujeción quiere decir no que es un ser inferior, sino que trabaja conjuntamente con el hombre para el bien de la familia. Dios no nos mandó a una guerra de sexos o una guerra de géneros. Yo no veo a la mujer como un rival y la mujer no debe ver al hombre como un rival, sino lo debe de ver como el que lleva el liderazgo en el matrimonio. Hablo de matrimonios cristianos. La mujer no debe sentirse inferior porque Gálatas 2:6 dice que no es inferior, sino que su papel, su función es colaborar con el hombre para un fin que es que el matrimonio le vaya bien como primera institución. El hombre normalmente andaba con la cabeza descubierta en el contexto coríntico. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. Debía de descubrirse su cabeza si iba a orar o iba a predicar en Corintio. Pero toda mujer que ora o predica, qué extraño, porque en primera de Timoteo 2:9 en adelante dice que la mujer no enseñe.
Y luego aquí dice, cuando la mujer ora o profetiza, pareciera que hay una contradicción, pero no la hay, hermanos. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, el esposo, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Si no se cubre en Corintios la cabeza, sería lo mismo que anduviera pelona. ¿Y quiénes andaban pelonas? Las esclavas. ¿Y quiénes andaban con la cabeza descubierta? Las prostitutas o las mujeres de mal nombre. Entonces sería extraño, sería doloroso para los varones de Corintios ver que una mujer entraba a la iglesia donde ellos oraban y profetizaban, predicaban, y ver que la mujer no traía cubierta la cabeza, siendo que en esa cultura las que traían descubierta la cabeza eran las prostitutas. Pablo, resolviendo este asunto, les dice entonces la mujer que se cubra la cabeza. Ahora, si no se la quiere cubrir porque le molesta mucho, pues que se eche pelón, ¿no? Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Esta palabra de gloria se traduce como reflejo. El varón no se cubre la cabeza porque él es reflejo de Dios. ¿Quién fue creado primero, Adán o Eva? No quiere decir que sea menos la mujer, no. Está hablando del orden de la creación. Primero fue el hombre. Debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Pero la mujer es reflejo del varón. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Se va a Génesis capítulo 2. La mujer fue sacada de la costilla del hombre, pegadita al corazón del hombre. Pero la mujer no fue sacada de la cabeza del hombre para ser cabeza. Tampoco fue sacada del talón del hombre para que el hombre la pise. La mujer, en general, eso es lo que quisiera: permanecer al lado del corazón de su hombre. Y su hombre se siente feliz cuando su esposa se siente protegida bajo su brazo. Es así como Dios lo diseñó. Pero qué triste que una mujer reciba golpes, insultos a través del que es imagen y gloria de Dios, su esposo. A esto se está refiriendo Pablo, al orden de la creación. No quiere decir que la mujer sea menos. Gálatas 3:28 dice, ahora Pablo está diciendo, ya no hay judío y ni hay griego, no hay judío, ni hay mexicano, ni francés. Ahora los que han creído son uno en Cristo. Ya no hay esclavo ni libre, aunque seguía habiendo esclavitud. Ahora, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pablo jamás dijo que el hombre era superior. Habla del orden de la creación y dio una cabeza. Los sindicatos tienen una cabeza, ¿verdad? El seguro social tiene un director, ¿verdad? Los bancos tienen un gerente. Las compañías tienen un gerente. La pregunta es, ¿la institución más maravillosa que es el matrimonio debe tener un jefe? ¿Debe tener una cabeza o dos? ¿Y esa cabeza quién es? ¿La mujer? El grupo feminista dice, sí, tenemos la capacidad. No estamos hablando de capacidad. Hay mujeres más capaces que hombres. Hablamos de un orden. El ser la cabeza no quiere decir que usted no consulta a su esposa en todas las decisiones, hermano. No quiere decir que su esposa sea un cero a la izquierda, jamás. Pero cuando hay divergencia de opiniones, tiene que haber una cabeza. Y esa cabeza, de acuerdo al orden bíblico, no es la mujer. Ha de ser difícil para un hombre, hablo de hombre cristiano, del no cristiano, pues sabemos que ellos se las arreglan diferente. Ha de ser difícil para un hombre cristiano, que se sabe que es superado por su esposa. Hay muchos problemas en ese sentido, si no hay la sabiduría de Dios. Porque la mujer dice, este es mi dinero, y el hombre dice, esto es mi dinero. ¿En dónde la Biblia dice que cada quien tiene su dinero? La Biblia dice que es de los dos, dice que son una sola carne. Por eso estas cartas y estos contextos son dirigidos a cristianos que han alcanzado madurez. Hay cristianos que dicen, estará escrito ahí, pero yo tengo mi cuenta aparte. Seguimos con el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón la costilla. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, que dice Génesis. Dios vio a Adán triste y entonces le hizo ayuda idónea, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Señal de autoridad tapada la cabeza. Encontré 18 interpretaciones sobre este versículo de teólogos, y cada interpretación no es completa, no satisface. La más sencilla. En Isaías 6:1 dice que
los ángeles están presentes en los cultos. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Seguimos? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Este contexto está diciendo, y de acuerdo a la creencia que tenían los judíos, es que decían que además de que Dios estaba presente en sus cultos, había ángeles presentes en el culto. Y no dudamos que estas criaturas santas y sublimes, creadas por Dios, estén presentes en nuestros cultos. Jesús dijo, donde 2 o más estén reunidos, ahí estaré yo. ¿Cómo me lo demuestra? No se trata de ciencia, sino es el método científico. Ahora, ¿cómo me demuestras que no? De acuerdo a esa creencia, en 6:1 y 1 de Pedro 1:12, decían que en los cultos, aparte de la presencia de Dios, estaban presentes los ángeles. Por lo tanto, las mujeres tenían que cubrir su cabeza por tal razón. Hay 18 interpretaciones de este versículo y no todas satisfacen. Sigamos con el 11. Pero en el Señor, Cristo, ni el varón es sin la mujer y la mujer sin el varón. Nadie vale más. Verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Y Cristo qué es? Dios. Dice Pablo, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Estamos hablando que estamos en Corintios, donde la mujer que era prostituta andaba con el pelo suelto. Pero si alguien no entendió todo lo anterior, Pablo lo resume aquí. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Desde las culturas inmemorables hay testimonio de que el hombre normalmente ha usado el cabello corto y normalmente la mujer lo ha usado largo. Los judíos usaban la barba así gruesa, como lo hace el judío ortodoxo, ¿no? Su barbota. Pero cuando fueron conquistados por los romanos y los griegos se rasuraban la barba y se rasuraron su barba. Una influencia cultural, ¿no? Pero dice, mire, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Se acabó el problema. Si alguien quiere pelear que la mujer debe tener velo, yo le digo, ¿sabe qué? Pablo al final dice que la mujer que tiene el pelo largo ya tiene velo, es su velo natural. No, pero es que debe tener otro velo arriba. Bueno, pues pónganselos. No vamos a pelear por eso. Y si aquí llegara una hermana con un velo, bienvenida. Y si usted le invita una vez a un lugar donde todas se ponen velo, pues póngase el velo. Escuché una frase que me estremeció en esta semana que dice que el diablo está en los detalles, en hacer luchar a los hermanos, dividirlos por un pedazo de trapo. Entienda usted la Biblia, deben traer cubierta la cabeza. Y el otro hermano dice, ¿pero por qué? Si la libertad en Cristo es ahora diferente, ¿por qué? Y ahí está el diablo en los detalles. Así es como trabaja él. Él jamás se le va a presentar de manera grosera a usted. Siempre trabaja en los detalles. Yo no estoy de acuerdo con las películas de El Señor de los Anillos, toda la magia y el misticismo que trae. Que no vayan a ver eso porque eso es del diablo. Mi hermano, el diablo está trabajando en cosas más duras. El tráfico de mujeres, la prostitución de los niños, la drogadicción de los niños, metiendo la droga en las secundarias. En eso está. No en que Harry Potter es del diablo, no vean. Pero no vigilan a sus hijos si le están metiendo a la droga en la primaria o en la secundaria, porque él es astuto. Y uno perdiendo el tiempo, que Winnie Pooh es del diablo, man. Y así tuvimos una discusión con una hermana que aseguraba que la cuna de su nena, al tener a Winnie Pooh ahí, no podía dormir. Hasta que le quitó a Winnie Pooh, durmió. A eso le encanta el enemigo, tener entretenida a la iglesia en los detalles. Y en la caridad, la misericordia, la piedad y el amor, ahí sí son temas que traten de no tocarlos, ¿verdad? Porque somos egoístas, somos débiles. El enemigo está en los detalles. Sea piadoso, dé amor, perdone, ame. Esa es la esencia del cristianismo. Con todo esto, con todo lo anterior, si alguno quiere ser contencioso,